Bueno, antes que nada, por supuesto, estoy enormemente agradecido a Presid por la oportunidad de venir y hacer una exposición. La especialidad mía no es la ciencia del suelo, sino la economía, así que voy a encarar mi presentación girando alrededor de aspectos económicos. No voy a hacer números, pero lo que me gustaría es transmitirles a ustedes algunos razonamientos económicos relevantes para entender la problemática del uso de suelos. Los economistas siempre nos preguntamos quién paga las cosas, a quién benefician, cuánto cuestan. Son preguntas bastante incómodas, no somos demasiado populares. Nos acusan de insensibles economicistas. En parte tienen razón, tal vez, pero quiero aclarar que yo también tomé cursos de fertilidad de suelos, de manejo y conservación de suelos hace, por supuesto, muchísimos años, y en cierto sentido quiero agradecer a mis profesores hace ya tantos años que fueron extraordinarios, ¿no? Yo lo mejor que recuerdo de la Facultad de Agronomía es el ingeniero Barberis, el ingeniero Miasinski, el ingeniero Ichiro Mizuno, etc. Así que con esto simplemente quiero decir que no me he olvidado de mis raíces agronómicas. Hay abundante información agronómica. Estuve mirando el libro Los desafíos de la agricultura argentina de Andrade y Taboada, bueno, un volumen excelente con muchísima información, pero hay bastante poca información, o sabemos menos sobre aspectos relacionados a procesos decisorios, adopción de tecnologías, relaciones costo-beneficio. Por ejemplo, hoy estuve en las charlas del sistema Chakras, me pareció extraordinario lo que escuché. Yo sospecho que la relación costo-beneficio del esfuerzo hecho en el sistema Chakras es altísima, es decir, la relación entre los costos incurridos y los beneficios que eso tiene es altísima, bueno, pero no la hemos cuantificado, ¿no? Así que sabemos muy poco de este tema económico. Estuve mirando mis archivos. Yo hace 4 años vine al Congreso de APRESID, Biosapiens se llamaba, y me interesó mucho, justo después del Congreso escribí un artículo en La Nación que se llama ¿Conviene regular el uso del suelo? Lo escribí porque en el Congreso de APRESID me tocó participar en una de esas sesiones y escuché ideas que realmente me sorprendieron un poquito. Entonces escribí este artículo, ¿conviene regular el uso del suelo? Entonces voy a tocar esto un poquito hacia el final de la presentación. Es decir, necesitamos una ley de suelos. También otro tema que me llamó la atención y sobre el cual se me pararon un poquito los pocos pelos que me quedan es el tema de los arrendamientos rurales, ¿no? Es decir, también escuché cosas ahí sobre arrendamientos rurales o en otras oportunidades, ¿no? Y bueno, escribí este otro artículo también hace 4 años, más o menos en la época del Congreso de APRESID. Así que son temas que me interesan profundamente. Me gustaría haber trabajado más sobre esto para tener mejor información. Estamos trabajando con algunos colegas, estamos empezando a trabajar en forma un poquitito más rigurosa. Yo voy a presentar básicamente, entonces, algunos razonamientos económicos, pero voy a enfatizar 2 cosas. Primero, un análisis muy sencillo del ABC de las tecnologías y prácticas agrícolas. Muy sencillito, simplemente para poner en contexto. Y después quiero analizar este tema de quién debe decidir el uso del suelo agrícola. Pasemos entonces al primer tema, el ABC del análisis de tecnologías y prácticas agrícolas. La adopción de un sistema conservacionista, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos implica algunos sacrificios presentes para poder obtener beneficios futuros. Lo que está marcado ahí en rojo, ese rectangulito rojo, es algunos sacrificios presentes, por ejemplo, más cantidad de gramíneas en la rotación, hacer rotación con pasturas, rediseñar lotes, no pastorear los trojos, fertilizar con mayor intensidad, hacer cultivo de servicio. Todo esto implica sacrificios presentes. Por supuesto, en algunos casos hay técnicas que no implican sacrificios presentes. Bueno, esas suponemos que son fáciles de adoptar. El problema es la adopción de tecnologías que implican sacrificios presentes para obtener beneficios futuros, que es lo que está marcado ahí en verde. Ahora, por supuesto, hay un rezago temporal,
Los sacrificios se hacen hoy y los beneficios se ven mañana. Es lo que los economistas llaman, acá hay decisiones intertemporales. Esto tiene gran importancia, entre otras razones, porque la política macroeconómica del país afecta la forma en la cual se toman estas decisiones intertemporales. Por supuesto, la relación entre beneficios y costos implica una tasa de retorno privada, beneficios privados y costos privados. La tecnología conservacionista va a ser adoptada, los economistas pensamos, ¿no?, que va a ser adoptada cuando la tasa de retorno sea suficientemente atractiva. Es decir, por supuesto, uno puede pensar que podemos tratar de modificar las preferencias de los individuos, hacerlos que sean más buenos ciudadanos, digamos, pero básicamente, bajo el punto de vista económico, podemos pensar que la tasa de retorno tiene que ser lo suficientemente atractiva. ¿Qué quiere decir suficientemente atractiva? Bueno, acá nos metemos en un berenjenal, ¿no? Es distinto una tasa suficientemente atractiva en la Argentina que en Suiza. En la Argentina, por supuesto, más alta. Además de los beneficios privados, hay beneficios sociales, así que ahí sumo los privados más los sociales. Acá la cosa se hace todavía más complicada porque si bien, como en muchas charlas hemos escuchado, hay múltiples beneficios sociales, bueno, son de muy difícil cuantificación, ¿no? Entonces, la relación entre beneficios privados y beneficios sociales y costos da una tasa de retorno social. Algunos puntos a recalcar con respecto a lo anterior. Macroeconomía y conservación de suelos. La macroeconomía tiene como consecuencia, entre otras cosas, la tasa de descuento que los agentes económicos utilizan para evaluar la conveniencia de hacer una inversión, entre ellas una inversión de conservación de suelos. En la Argentina, por supuesto, incertidumbre macroeconómica y déficit fiscal implican tasas de descuento altísimas. El plus de los bonos argentinos con respecto a los emitidos por Estados Unidos es de 8 a 10%. Eso implica que de movida tenemos en la Argentina una tasa de descuento del 10 a 12% como piso. No quiero entrar en temas financieros, que no es mi especialidad, pero simplemente lo quiero mostrar de forma conceptual. Altas tasas de descuento implican que se castigan enormemente aquellas inversiones que implican costos hoy e ingresos mañana. Por lo tanto, el principal responsable de la no sostenibilidad de los sistemas, tanto agrícolas como de otro tipo, es el desorden macroeconómico. Con esto no quiero decir de que nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que hacer mucho, pero tengamos presente que el desorden macroeconómico atenta contra la elaboración de sistemas sustentables en agricultura, en forestación, en pesca, en uso de energía, etc. Tecnología. Este es un aspecto importantísimo que cuando uno viene a un seminario como este se queda con los ojos abiertos, ¿no? Porque la cantidad de cosas, hoy escuchaba la presentación que hicieron sobre el sistema Chakras, un técnico del INTA, y realmente me quedé muy, muy impresionado. Bueno, por acá pasa gran parte de la solución, sin duda, ¿no? Las buenas prácticas, APRESID, el sistema Chakras. La productividad total de factores en la agricultura argentina ha aumentado en los últimos 30 años del 2 al 2,5%. Por productividad total de factores entiendo el cociente entre producción y total de costos, no rendimiento por hectárea, total de costos. Quiere decir que si la productividad total de factores aumenta entre el 2 y el 2,5% anual, los costos se están reduciendo entre el 2 y el 2,5%, costos a precios de insumos constantes. Procesamiento de información por parte del productor. Sabemos muy poco sobre esto. El productor tiene que percibir los problemas, tiene que procesar la información y tiene que actuar. Y en base a esto, de vuelta, tiene que volver a percibir. Acá hay todo un ciclo cognitivo, como dirían los psicólogos, del cual sabemos muy, muy poquito. Procesamiento de información por parte del mercado de tierras. ¿En qué medida el mercado de tierras procesa correctamente la información de degradación de suelos? Algo sabemos sobre esto, como les voy a mostrar ahora a continuación, pero sabemos muy poco. Son temas de los cuales estamos prácticamente huérfanos. Y finalmente, bueno, uso de suelo agrícola, ¿quién quiere decidir? Que es lo que voy a hablar un poquito hacia el final de la charla. Arrendamiento y uso de suelos. Se habla de que el arrendamiento tiende a deteriorar los suelos, que hace falta una ley de arrendamientos de plazos más largos para que se tomen en cuenta decisiones de conservación. Bueno, hay poca información sobre esto, pero por ejemplo el excelente trabajo que hizo Brescia y Lema, uno de los hallazgos es
es el siguiente, se los leo. La adopción de sistemas de labranza y fertilización aparecen como independientes de la forma de tenencia de la tierra. Independientes. No se observa una mayor frecuencia de monocultivo en el caso de explotaciones arrendadas. No se observó una relación entre tipo de contrato, renta o fija o porcentual y práctica de conservación. Esto es importantísimo para evitar confusión mental. Y esto no es sorprendente. ¿Por qué? Porque el dueño de tierra no es tonto. El dueño de tierra toma decisiones en conjunto con el arrendatario. Es un error pensar que el que decide es el arrendatario. Son decisiones que se toman en conjunto, ¿no? Ustedes le cambian el auto a su vehículo, en general, según lo que dice el manual. Bueno, ¿por qué? Porque una Hilux o una Amarok vale un montón de guita y entonces hay que cuidarla. Lo mismo ocurre con la tierra. Por supuesto, esto estoy hablando en términos generales. Simplemente lo que quiero decir es que tengamos cuidado con pensar de que los individuos son irracionales y hacen todo mal. Mercado de tierras. Un punto de enorme importancia es hasta dónde el mercado de tierras castiga a través de menores precios degradación de tierra. Si el mercado de tierras no castiga a través de menores precios degradación, la degradación por supuesto va a seguir y se va a incrementar. Ahora, si el mercado de tierras castiga, ahí hay un premio y castigo muy importante, un freno a la degradación. Este es un trabajo de Donoso y Vicente, del año 2001. Es interesantísimo porque han pasado, no sé, 20 años y estos trabajos no se han repetido. Hay uno hecho en Uruguay, todavía más riguroso que este, pero en la Argentina esto no se ha repetido. Donoso es chileno, así que vino alguien de Chile para hacer un trabajo como este. Fíjense en lo que dice. Asimismo, se corrobora la hipótesis planteada que en Tandil existe suficiente información sobre condiciones del suelo para que los contratistas puedan realizar una valoración adecuada. Y de hecho, los arrendatarios de tierra valoran en alguna medida el suelo. Es decir, los agentes económicos no son ignorantes. Por un lado, la profundidad del suelo y la pendiente aparecen como variables explicatorias del valor del arriendo y por otro la respuesta de los contratistas entre cambios de estas características son las esperadas. Se valora positivamente una mayor profundidad del suelo y una menor la pendiente. Uso del suelo agrícola, ¿quién debe decidir? Las decisiones en todo sistema económico se pueden organizar de dos formas radicalmente distintas, en forma descentralizada o en forma centralizada o colectiva. Las decisiones descentralizadas usan información local. El decisor asume los costos de decisiones erróneas y captura los beneficios de decisiones correctas. Y las decisiones son en gran medida reversibles. Cuando las decisiones se centralizan a través de un proceso político para el cual hay que elegir representantes, por ejemplo, una ley de suelos o una ley de arrendamientos, el mecanismo es político. El mecanismo político implica que yo delego autoridad en otro, o delego poder decisorio. Estas decisiones son... Al delegar, el que está tomando la decisión no asume en forma directa los costos y beneficios. No las asume en forma directa, ¿no? Este tipo de proceso decisorio además tiene un grave inconveniente que es la relativa irreversibilidad. Una vez que se fija algo por ley, es difícil darlo marcha atrás. Les doy un ejemplo. Hay una ley, la 18.000 y pico, en la provincia de Buenos Aires, por la cual no se puede dividir una parcela por debajo de las 25 hectáreas. A mí me toca porque yo soy minifundista también. Bueno, ¿qué pasa si dos hermanos heredan una parcela de 30 hectáreas o de 40 y quieren cada uno tener la mitad de la parcela? No pueden, o la tienen que vender o uno se la tiene que comprar al otro. No la pueden dividir, ¿por qué? Porque hay una ley que para evitar que haya minifundios puso 25 hectáreas como la unidad económica. Esto es un disparate bajo todo punto de vista. Se pueden hacer explotaciones en superficies más pequeñas y además, si una explotación se subdivide en un tamaño que no es económicamente viable, el proceso de mercado va a llevar a que esta explotación va a ser adquirida por otra que va a incorporarla a una superficie más grande. Así que tenemos una ley que es un disparate y sin embargo sigue subsistiendo. Bueno, conclusiones. Estas conclusiones yo las estoy tirando en una forma un poquitito, si ustedes quieren, así cruda, ¿no?
Reconozco que son muchas cosas que hay que explorarlas en mucho mayor medida que lo que yo estoy presentando, pero en alas de la brevedad prefiero presentarlas así en forma un poquitito cruda. Primero, el mercado de tierras valora la calidad del suelo y castiga el deterioro de este. Segundo, el uso del suelo no es radicalmente distinta en tierra propia que en aquella que es alquilada. El propietario de tierra es el principal interesado en mantener la productividad de esta. Tercero, regular el uso del suelo a través de una ley de suelos implica reemplazar decisiones descentralizadas, miles de productores, por otras tomadas de forma colectiva, funcionarios. Cuarto, la decisión colectiva recae en aquellos que no necesariamente tienen acceso a información local, ni tampoco, y esto es especialmente importante, asumen las consecuencias plenas de las decisiones que toman. La legislación sobre uso de suelo no es neutra con respecto al tamaño de empresa. Hay costos burocráticos de papeleo y permisos que son menos onerosos para productores grandes. A mí me sorprendió que un responsable de uno de los pools más grandes de la Argentina estaba a favor de la ley de arrendamientos para tener arrendamientos más largos. ¿Por qué? Mi hipótesis es que para un pool que es de cientos de miles de hectáreas resulta muy complicado renegociar los contratos anualmente, mientras que no resulta complicado para los que arriendan superficies mucho menores. Por lo tanto, estos macropools tienen un interés creado en ley de arrendamientos porque eso los pone en ventaja con respecto a los agricultores que arriendan pocas hectáreas para los cuales es muy fácil renovar los contratos. Forzar alargamiento de plazos de arrendamiento introduce rigideces y favorece situaciones de litigio. Aun cuando los contratos sean de corto plazo, estos de hecho en general se renuevan. Es decir, no pensemos que los contratos anuales implican que cuando termina el contrato le pega una patada al arrendatario y se va a otro lado. No. En la explotación de mi familia, una pequeña explotación en el partido de General Pueyrredón, estamos con el mismo arrendatario hace muchísimos años, pero los contratos que tenemos son anuales y esto lo disciplina a él y nos disciplina a nosotros y además reduce los riesgos porque no nos obliga a compromisos de mayor plazo. Por último, si se aprueba legislación sobre el plazo de arrendamiento, se reducirá la oferta de tierra en alquiler en favor de propietarios que trabajan por la administración. Es decir, introducir una legislación no deja todo igual, cambia. Los agentes económicos se van a adaptar a esa legislación. Por lo tanto, no pensemos que si introducimos una ley de arrendamientos o una ley de suelos, las cosas van a seguir como están. No, no van a seguir. El ambiente político de los últimos 4 años, por supuesto, ha sido distinto que el que hubo en los 12 años anteriores, pero ojo, el ambiente político puede cambiar. Por lo tanto, a mi juicio hay que estar atento con respecto a estas cosas, porque a veces pasan desapercibidas y pueden tener consecuencias sumamente nefastas. Muchas gracias.